Bienvenidos una vez más a Libros Entre Líneas. Hoy le traemos un libro bello, hoy le traemos un libro curioso. Serpiente emplumada, Corazón del cielo, mitos de México. Autor David Bulls. Este libro se publicó en 2020 por la editorial Vintage Español, una división de Penguin Random House. ¿Quién es el autor de este libro? David. Nacido en 1970, proveniente de una familia mesoamericana, David vivió la mayor parte de su vida en el sur de Texas y en este momento, actualmente, es profesor de la Universidad del mismo estado, en Texas. De él se dice que teje la fragmentada mitología del México precolombino en una narración emocionante y homogénea que sigue la tradición del Ramayana, sigue la tradición de la Ilíada, sigue la tradición de los mitos nórdicos. Es un maestro contador de historias, condensa en cada frase la riqueza cosmológica de Mesoamérica y trae a la vida personajes ancestrales que son al mismo tiempo divertidos, desgarradores, encantadores, grotescos y venerables. Les voy a leer un poco sobre el índice para que tengan idea sobre esta obra. Inicialmente nos habla de las tres primeras eras del mundo, la convocación, los orígenes, los cielos y el inframundo, las tres primeras eras del mundo. Le continúa el otro capítulo, la cuarta era y los héroes gemelos. Le sigue la quinta era y el reino de los semidioses, los toltecas y el auge de la civilización, las historias de los mayas, el auge de los aztecas, conquista y valor. Y finaliza la obra con un excelente glosario, una nota sobre las fuentes y una extensa bibliografía. Les voy a leer algunos pasajes de la introducción del autor. Una introducción condensa que nos da idea del trabajo que ha realizado. Empieza él. Hace 500 años México era muy distinto. La triple alianza de Anáhuac, lo que hoy conocemos como el Imperio Azteca, dominaba la zona que se extendía desde el Golfo de México hasta la costa del Pacífico. Alrededor se desplegaban decenas de naciones: los mayas, los purépechas, los zapotecas, los yaquis, los huichol, los huastecas y los tarahumaras, entre muchos otros. Todos estos pueblos tenían lenguas, dioses y tradiciones diferentes. Sin embargo, a través de los siglos, la migración, el comercio y los conflictos bélicos difundieron ciertas características culturales que todos compartían. 20 millones de personas vivían en dicha tierra cuando llegaron los españoles en 1519. Les repito, 20 millones de personas en 1519. 75 años después, solo quedaba 1 millón de personas, por distintas razones. La mayoría de los sobrevivientes se convirtieron al catolicismo. Muchos se mezclaron con los colonos españoles que ocuparon la tierra tras quedar despoblada con la conquista. A esa fusión de razas y etnias se le llama mestizaje. Con el tiempo se creó un sistema de castas que separó a la nueva población híbrida
en diferentes grupos. El siglo XIX fue testigo del surgimiento de un interés renovado por las glorias precolombinas de la nación, aunque ya mucho se había perdido. Las pocas tradiciones que sobrevivieron se hallaban diluidas y fracturadas, y así han permanecido incluso hasta mi generación, acota el autor. En la escuela me enseñaron, al igual que mi padre, especifica el autor, los mitos nórdicos, los mitos egipcios, romanos y particularmente griegos. Devoré la Odisea, hambriento de esa sensibilidad de la era de bronce que entretejía lo humano con lo divino. Por mi cuenta leí otras grandes piezas épicas de la mitología occidental, la Ilíada y la Eneida. Amplié mi búsqueda y me sumergí en India y su Ramayana y en el Sujata del norte de África. Nos habían privado a los estudiantes mesoamericanos de algo importante. En lugar de arremeter en respuesta a la pérdida que sentía, empecé a recorrer las bibliotecas locales en busca de cuanto libro pudiera encontrar sobre los mitos precolombinos. Al final, consciente de la carencia, me di cuenta de que era mi responsabilidad reconectarme con ese pasado olvidado. Encontré mucho sentido en esos mitos dispersos. Me ayudaron a atravesar momentos muy oscuros de mi vida. Mi pasión por nuestro pasado perdido me llevó todavía más lejos. Comencé a estudiar maya y náhuatl para poder descifrar los textos indígenas originales por mí mismo, sin el filtro de la voz de un traductor. Sin embargo, muchos de esos textos habían sido destruidos. La conquista no solo decimó la población nativa de México, también evisceró su literatura e historia. Los soldados y los sacerdotes fanáticos quemaron muchos manuscritos indígenas y las mentes nativas conversas no dieron importancia a los milenios de tradición. No contamos hoy con el equivalente indígena de la Odisea para leer. Fuera de Popol Vuh, un texto maya quiché de Guatemala, no sobrevivió ningún texto similar en Mesoamérica. Hace poco traímos aquí al canal esa bella obra Popol Vuh. Continúa. Solo existen historias y fragmentos, retazos conservados en múltiples códices e historias coloniales, o transmitidos de generación en comunidades remotas. Por tanto, la labor del cronista o del maestro es muy difícil. No existe una narrativa unificada de la identidad mítica de México, ni una historia mitológica que pueda competir con otras épicas clásicas. Al meditar sobre este dilema, me enfrenté con la necesidad de fusionar los distintos relatos para así dar vida a la mitología mesoamericana y ponerla a disposición del público occidental, en una versión que integrara un lenguaje atractivo, accesible y a veces atemporal. Así comencé a escribir el libro que tienen en sus manos. Por supuesto, aclara el autor, no soy ni remotamente el primero en contar estas historias. Las colecciones que encontré en múltiples bibliotecas de la frontera durante mis primeros años de la universidad existían gracias a magníficos académicos y autores que reunieron mitos y leyendas, transmitidas de manera oral y escrita. Lo particular de este volumen es que en lugar de contarlas por separado, de manera independiente,
se hallan integradas en una sola narrativa cronológica. Mi intención ha sido unir los mitos y leyendas, organizados los relatos para reconstruir el pasado mítico de Mesoamérica, desde la creación del mundo hasta la llegada de los españoles. Algunas de las historias tan solo las traduje, con ciertos ajustes editoriales, para adaptarlas a la narrativa general. Otras son adaptaciones más flexibles de mitos y leyendas, con traducciones parciales. Muchas son apenas recuentos de historias transmitidas, por lo general de forma oral. Y finaliza el autor en su extensa y bella introducción. Al final encontrarán notas sobre las fuentes consultadas y una bibliografía completa. Mi esperanza es que la historia mitológica que he tejido intrigue o emocione a los lectores y los inspire a sumergirse en los textos originales, tal y como hice yo, con la intención de encontrar una parte de mí reflejada en esas palabras antiguas e inmortales. Lo escribió el autor David Bulls en agosto del año 2016. La intención del autor es que ustedes consulten esta obra, vayan a los originales, y mi intención también de traer este libro al canal es que crean el interés y puedan recrearse con esta obra como me recreé yo al leerlo. Les agradezco, muchas gracias, abrazos y saludos.